Hiroshi Tanaka cerró los ojos y respiró profundamente mientras observaba el sobre blanco, que acababa de llegar a su oficina. Después de 30 años trabajando en la misma empresa de Tokio, había recibido la notificación de su despido. A los 55 años, se encontraba en una situación que habría destrozado a cualquier persona en Occidente. Pero Hiroshi simplemente sonrió con serenidad. No sentía pánico, no experimentaba desesperación y ciertamente no temía por su futuro financiero. Mientras sus colegas más jóvenes lloraban y maldecían su suerte, él recogió sus pertenencias con calma y se dirigió a casa, sabiendo que estaría perfectamente bien. ¿Cómo es posible que un hombre de mediana edad, recién despedido, pueda mantener tal tranquilidad ante una crisis financiera? La respuesta se encuentra en los principios financieros que había aprendido desde niño. Enseñanzas transmitidas de generación en generación en su familia. Principios que forman parte del ADN cultural japonés y que han permitido a millones de personas no solo sobrevivir a las crisis económicas más devastadoras, sino emerger de ellas más fuertes que antes. La historia de Hiroshi no es única, es el reflejo de una mentalidad financiera que ha permitido a Japón reconstruirse completamente después de la Segunda Guerra Mundial. Sobrevivir a la burbuja económica de los años 90 y mantener una de las tasas de ahorro personal más altas del mundo desarrollado. Estos principios no son secretos guardados en templos antiguos ni fórmulas complejas que requieren años de estudio. Son reglas simples, elegantes y profundamente prácticas que cualquier persona puede implementar, independientemente de su situación económica actual. Pero antes de revelar estos principios, es importante entender por qué funcionan tan extraordinariamente bien. La cultura financiera japonesa no se basa en la especulación, en las ganancias rápidas o en los esquemas para hacerse rico de la noche a la mañana. Se fundamenta en algo mucho más poderoso y duradero: la estabilidad a largo plazo, la preparación meticulosa para las adversidades y la construcción gradual pero constante de riqueza real. Cuando Hiroshi llegó a su pequeño apartamento esa tarde, su esposa Yuki lo recibió con una taza de té verde y una sonrisa comprensiva. Ella ya sabía lo que había ocurrido, no por las noticias, sino por la expresión serena de su marido. Durante sus 25 años de matrimonio, habían aplicado juntos estos principios, y ahora enfrentarían esta nueva etapa de sus vidas con la misma filosofía que los había guiado hasta ese momento. El primer principio que había regido la vida de Hiroshi desde su juventud era algo que su abuelo le había enseñado cuando tenía apenas 8 años. El anciano, que había vivido tanto la prosperidad como la escasez extrema durante la guerra, le había explicado con palabras simples pero profundas: Hiroshi-kun, el dinero es como el agua. Si lo dejas fluir sin control, se escapa por todas partes y desaparece. Pero si construyes pequeños canales y reservorios, siempre tendrás suficiente, incluso en los tiempos más secos. Esta filosofía se materializa en lo que los japoneses llaman kakebo, un sistema de gestión financiera personal que va mucho más allá de un simple presupuesto. El kakebo es una filosofía de vida que requiere que cada persona se haga 4 preguntas fundamentales antes de realizar cualquier gasto. ¿Cuánto dinero tengo disponible? ¿Cuánto estoy ahorrando? ¿Cuánto estoy gastando? ¿Cómo puedo mejorar? Estas preguntas aparentemente simples crean una conciencia financiera profunda que transforma completamente la relación de una persona con el dinero. Hiroshi había implementado este sistema desde su primer trabajo como empleado junior en la empresa. Cada noche, durante exactamente 15 minutos, se sentaba en su escritorio y registraba meticulosamente cada gasto del día. No solo las cantidades, sino también las emociones y circunstancias que habían motivado cada compra. Con el tiempo, este ejercicio le había revelado patrones de comportamiento que nunca había notado conscientemente. Descubrió que gastaba más cuando estaba estresado, que sus compras impulsivas ocurrían principalmente los viernes por la tarde, y que ciertos lugares lo inducían a gastar más de lo necesario. Pero el kakebo es solo la superficie de un sistema financiero mucho más profundo. El segundo principio que había guiado la vida de Hiroshi era el concepto de mottainai, una palabra japonesa que no tiene traducción directa, pero que encapsula la idea de lamentar el desperdicio de recursos. Mottainai no se refiere únicamente a no desperdiciar comida o materiales, sino a maximizar el valor de cada recurso disponible, incluyendo el tiempo, la energía y, por supuesto, el dinero. En la práctica, Mottainai había llevado a Hiroshi y Yuki a desarrollar una mentalidad de reutilización y optimización que había reducido sus gastos de manera dramática sin sacrificar su calidad de vida. Su apartamento estaba lleno de objetos que habían servido múltiples propósitos a lo largo de los años. La mesa de centro había sido construida por Hiroshi usando madera de embalajes de su empresa. Las cortinas habían sido confeccionadas por Yuki con telas de kimonos antiguos heredados de su abuela.
y el jardín en su pequeño balcón producía suficientes vegetales para reducir significativamente su gasto en alimentos frescos. Esta mentalidad de Motainai se extendía también a sus decisiones financieras más grandes. En lugar de cambiar de automóvil cada pocos años, como muchos de sus colegas, habían mantenido el mismo vehículo durante 15 años, realizando el mantenimiento preventivo religiosamente y tratándolo con el cuidado que se dedica a una herramienta valiosa. El resultado no solo había sido un ahorro considerable en pagos mensuales y depreciación, sino también una comprensión profunda de que la verdadera riqueza no se mide por la novedad de las posesiones, sino por la eficiencia con la que se utilizan los recursos disponibles. El tercer principio que había moldeado la estabilidad financiera de Hiroshi era algo que había aprendido observando a su padre durante los años difíciles de su adolescencia. Su padre trabajaba en una fábrica textil que había atravesado varios periodos de reducción de personal y recortes salariales. Sin embargo, en lugar de lamentarse o depender únicamente de su empleo principal, había desarrollado lo que los japoneses llaman fukuyo, o trabajos secundarios. Pero fukuyo no se refiere simplemente a tener múltiples empleos por necesidad económica. Es una filosofía que reconoce que la verdadera seguridad financiera proviene de la diversificación de fuentes de ingresos y del desarrollo continuo de habilidades múltiples. El padre de Hiroshi había comenzado reparando bicicletas en su tiempo libre. Luego había aprendido a cultivar bonsáis para vender en el mercado local. Y eventualmente había desarrollado una pequeña consultoría para ayudar a otros trabajadores de la fábrica con sus finanzas personales. Siguiendo este ejemplo, Hiroshi había desarrollado gradualmente sus propias fuentes de ingresos complementarias. Había comenzado dando clases particulares de inglés los fines de semana, había aprendido a reparar equipos electrónicos como hobby, que eventualmente se convirtió en una fuente de ingresos, y había desarrollado una pequeña actividad de consultoría en eficiencia organizacional para pequeñas empresas. Ninguna de estas actividades le generaba grandes cantidades de dinero individualmente, pero en conjunto representaban aproximadamente el 30% de sus ingresos totales. Más importante aún, estas actividades le habían proporcionado algo invaluable: la confianza de que podía generar ingresos independientemente de su empleo principal. Cuando recibió la notificación de despido, Hiroshi sabía que ya tenía la infraestructura y las habilidades necesarias para incrementar estos ingresos alternativos mientras buscaba un nuevo empleo o decidía emprender completamente por su cuenta. El cuarto principio que había guiado sus decisiones financieras era algo que había aprendido durante una conversación con su suegro, un comerciante tradicional que había manejado una pequeña tienda de té durante 40 años. El anciano le había explicado el concepto de chochiku, que va mucho más allá del simple acto de ahorrar dinero. Chochiku representa la acumulación sistemática y disciplinada de recursos para objetivos específicos a largo plazo, pero con una flexibilidad que permite adaptarse a circunstancias cambiantes. A diferencia del ahorro occidental, que frecuentemente se enfoca en metas específicas como la compra de una casa o la jubilación, Chochiku reconoce que la vida es impredecible y que los ahorros deben estructurarse para proporcionar máxima flexibilidad y seguridad. Hiroshi había implementado este principio, creando no una, sino múltiples cuentas de ahorro, cada una destinada a diferentes propósitos y horizontes temporales. La primera cuenta que Hiroshi había establecido era su reserva de emergencia, equivalente a 6 meses de gastos familiares, mantenida en una cuenta de ahorro de fácil acceso. Esta no era simplemente dinero guardado por precaución, sino una base sólida que le permitía tomar decisiones financieras sin la presión del miedo. Sabía que si perdía su trabajo o enfrentaba una crisis médica, tendría tiempo suficiente para reorganizar su vida sin comprometer el bienestar de su familia. La segunda cuenta estaba destinada a oportunidades. Hiroshi había aprendido que la vida presenta momentos únicos que requieren capital disponible de inmediato. Podría ser una oportunidad de inversión, la posibilidad de expandir su pequeño negocio familiar o incluso ayudar a un ser querido en un momento crítico. Esta cuenta representaba aproximadamente el 20% de sus ingresos anuales y se nutría con pequeñas contribuciones mensuales, constantes. La tercera cuenta, quizás la más importante según el concepto de Chochiku, estaba dedicada al crecimiento a largo plazo. Hiroshi no la tocaba bajo ninguna circunstancia durante al menos 10 años. Este dinero se invertía en instrumentos financieros conservadores, pero que ofrecían rendimientos superiores a la inflación. Era su garantía de que el trabajo de toda una vida se traduciría en seguridad real para sus años dorados. Pero lo que más impresionó al joven occidental fue descubrir que Hiroshi tenía una cuarta cuenta, destinada específicamente a lo que él llamaba inversión en personas. Esta cuenta financiaba la educación continua de sus hijos, cursos de capacitación para él mismo y ocasionalmente
préstamos sin interés a familiares o amigos que atravesaban dificultades. Hiroshi entendía que invertir en el capital humano de su círculo cercano eventualmente regresaría multiplicado en forma de oportunidades, conocimientos y relaciones sólidas. El anciano explicó que Chochiku también incorporaba un elemento espiritual ausente en muchas filosofías financieras occidentales. Cada depósito en sus cuentas era un acto de gratitud hacia el futuro, una expresión de confianza en que mañana sería mejor que hoy. No ahorraba desde el miedo o la ansiedad, sino desde la esperanza y la responsabilidad hacia las generaciones futuras. Durante los meses siguientes, el joven comenzó a implementar estos principios en su propia vida. Descubrió que Chochiku no se trataba únicamente de dinero, sino de una mentalidad completamente diferente hacia los recursos y el tiempo. Empezó a ver cada euro no gastado como una semilla plantada para el futuro, cada decisión de compra como una elección entre gratificación inmediata y bienestar a largo plazo. La transformación no fue inmediata ni fácil. Los primeros meses fueron especialmente desafiantes, ya que requirió reestructurar completamente sus hábitos de consumo. Tuvo que aprender a distinguir entre deseos y necesidades, una habilidad que la cultura del consumo occidental había erosionado gradualmente. Comenzó a cocinar más en casa, a reparar objetos en lugar de reemplazarlos inmediatamente y a encontrar satisfacción en experiencias gratuitas o de bajo costo. Lo más revelador fue descubrir que Chochiku no significaba privación, sino priorización inteligente. Al evitar gastos superfluos, podía permitirse invertir en experiencias y objetos que realmente agregaban valor a su vida. La calidad reemplazó a la cantidad y la satisfacción genuina sustituyó a la gratificación momentánea de las compras impulsivas. Un año después de implementar estos principios, el joven había logrado algo que anteriormente consideraba imposible. Había ahorrado el equivalente a 3 meses de gastos mientras mantenía un estilo de vida satisfactorio. Más importante aún, había desarrollado una relación saludable con el dinero basada en el respeto y la planificación, no en el miedo o la impulsividad. Hiroshi le enseñó también sobre el concepto de Kaizen financiero, la mejora continua aplicada a las finanzas personales. Cada mes, el joven revisaba sus gastos no para castigarse por errores, sino para identificar oportunidades de optimización. Pequeños ajustes constantes como cambiar de proveedor de servicios, negociar mejores tarifas o encontrar alternativas más económicas para necesidades recurrentes, generaban ahorros significativos a lo largo del tiempo. La filosofía Chochiku también transformó su perspectiva sobre el trabajo y los ingresos. En lugar de buscar únicamente empleos que ofrecieran el salario más alto a corto plazo, comenzó a evaluar oportunidades considerando su potencial de crecimiento a largo plazo, las habilidades que podría desarrollar y la estabilidad que proporcionarían. Entendió que una carrera sólida era, en sí misma, una forma de Chochiku, una inversión constante en su capacidad futura de generar ingresos. El aspecto más profundo de esta transformación fue el desarrollo de lo que Hiroshi llamaba riqueza interior. A medida que sus finanzas se estabilizaban y crecían, el joven experimentaba una sensación de calma y confianza que nunca había conocido. Ya no vivía de quincena en quincena, preocupado por gastos inesperados o oportunidades perdidas. Tenía un plan, recursos para ejecutarlo y la disciplina para mantener el rumbo incluso cuando las circunstancias se volvían desafiantes. 2 años después de aquel encuentro fortuito en la casa de té, el joven había multiplicado por 5 sus ahorros y había establecido múltiples fuentes de ingresos pasivos. Pero más importante que las cifras era la transformación personal que había experimentado. Había aprendido que la verdadera riqueza no se mide únicamente en términos monetarios, sino en la libertad de tomar decisiones basadas en valores y objetivos a largo plazo, no en limitaciones financieras inmediatas. La historia de Hiroshi y su filosofía Chochiku se convirtió en el fundamento de una vida completamente renovada. El joven comprendió que había recibido mucho más que consejos financieros. Había heredado una sabiduría ancestral que integraba prosperidad material con bienestar espiritual y emocional. Años más tarde, cuando reflexionaba sobre aquel encuentro casual que cambió el curso de su vida, el joven, ahora convertido en un hombre próspero y sereno, entendía que Chochiku era más que una técnica de ahorro. Era una filosofía de vida que honraba tanto el presente como el futuro, que encontraba equilibrio entre disfrutar la vida y prepararla para lo que estaba por venir. Era la prueba viviente de que la sabiduría más profunda frecuentemente llega en los momentos más inesperados, a través de las personas más humildes, y que transformar la vida financiera es en realidad transformar la vida misma.